Pasé hambre y robé para mantener el vicio de mi mamá. Finalmente la saqué de mi vida. 5 años después, me pide perdón, pero ahora la decisión es mía. Cuando tenía 11 años, mi mamá confiaba en mí con todo su corazón. A esa edad, ya sabía lavar mi propia ropa, cocinar algo decente con solo 3 ingredientes, y cómo envolverme en una cobija tan apretada que parecía que alguien me abrazaba. Y no es que mi mamá estuviera ausente o algo así, solo que pasaba todo el día encerrada en su cuarto, trabajando en su arte. ¿Y por qué su arte nunca alcanzaba para pagar las cuentas? Bueno, yo pensaba que simplemente confiaba en mí para tomar decisiones que no costaran mucho. Así que incluso cuando me despertaba en medio de la noche por disparos, o cuando soportaba el calor de más de 40 grados en verano porque no teníamos aire acondicionado, sentía un orgullo profundo. Y cada vez que iba a casa de algún amigo, yo cocinaba la cena para toda la familia. Y en la mañana, la casa estaba impecable, los mostradores limpios, los sillones aspirados, incluso recogía los billetes de $1 que se caían entre los cojines. Siempre decían cosas como, «¡Wow! Tu mamá debe ser una mujer increíble por criarte así». Y yo respondía con una sonrisa enorme, «Sí, es la mejor». Nadie nunca se preguntó por qué estaba tan flaca, por qué no dormía en una cama. Siempre prefería el piso de madera. ¿Por qué no podía decir ni una frase sin pedir perdón? Todos creían que solo era muy madura y educada, hasta que un día, mi mamá salió de su cuarto por primera vez en días, y corrí hacia ella. «Mami, mira mi boleta». La maestra dijo que lo hice súper bien. «Qué bien, amor», dijo suspirando, con ese aliento a tabaco que me quemaba la nariz. ¿Sabes qué día es hoy? Miércoles. Pensé que si me mostraba lo suficientemente alegre, ella por fin me amaría como yo quería. Pero de repente empezó a tirar cosas y golpeó la pared con tanta fuerza que hizo un agujero. ¡Rayos! 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 Pensé que era jueves. Decía que ese día era cuando le daban el pago. Cuando me acerqué a ella, levantó el puño como si fuera a descargar su enojo conmigo, así que hablé lo más rápido que pude. «Mamá, tengo $20. Y su cara cambió al instante. «Mi amor, eres la niña más amable y madura que una madre podría desear». Pero no tuve tiempo de saborear el momento. Apenas me arrebató el billete de las manos, salió a comprar más materiales para su arte, volvió y se encerró de nuevo a crear. Ahora seguro te preguntas, ¿de dónde saqué los $20? Bueno, había un chico rico en la escuela que siempre tenía dinero para el almuerzo. Era grosero con todos. Escupía a los niños que se veían pobres. Yo empecé a hacer una lista mental de a quién podía quitarle dinero y cuándo. Todo para esos momentitos en que mi mamá salía pidiendo $20, 40, lo que necesitara para su inspiración. Y como cualquier preadolescente que empieza a romper las reglas, me sentí invencible. Pero a los 3 meses, la señora Lee me atrapó. Supe que estaba en problemas en cuanto me llamó a su oficina. Pensé que llamaría a la policía o al menos me gritaría, pero no. En vez de eso, me empezó a hacer preguntas. No como un interrogatorio, más como si quisiera platicar. ¿Cuál es tu comida favorita? Arroz con ketchup. ¿Qué te gusta hacer con tu mamá por diversión? A veces, el día después de que le llega el cheque del gobierno y se pone a hacer arte en su cuarto, yo me siento junto a la puerta y le cuento cómo fue mi día. ¿A qué hora te vas a dormir? A las 2 de la mañana, cuando mi mamá ya se queda en silencio. Todo el tiempo hablaba con una sonrisa en la cara. Solo estaba feliz de hablar con un adulto que parecía preocuparse por mí. Pero cuando levanté la vista, lo vi, sus ojos llenos de lágrimas. Me pidió que esperara ahí mientras iba a buscar a alguien, y me dejó una Nintendo Switch para entretenerme. 2 horas después, tocaron la puerta, y no era solo la señora Lee, eran ella, 2 policías y una señora con traje que dijo que venía de servicios familiares. Todos tenían la misma expresión, como si intentaran sonreír, pero no les salía. «Cariño, vamos a ir a tu casa un momento», dijo la señora. «Necesitamos ver cómo está tu mamá». Empecé a hiperventilar. «No, está trabajando en su arte. Necesita silencio», grité convencida. Pero ya me estaban llevando al coche. Cuando llegamos, mi mamá no abrió la puerta. Los policías dijeron que iban a hacer un chequeo de bienestar. Les rogué que no la interrumpieran, pero igual abrieron la puerta, porque mi mamá siempre insistía en dejarla sin seguro. Fui yo quien tocó la puerta de su cuarto. «Mamá, hay gente aquí». Como no respondió, les supliqué que la dejaran en paz, pero no hicieron caso. En segundos, uno de los policías abrió la puerta. Lo que vi me dejó la mandíbula tan abierta que sentí que se me iba a partir la cara. No había arte, ni caballetes, ni pinceles. Solo mi mamá sentada en medio del cuarto con una cuchara metálica y un polvo extraño. Las paredes estaban llenas de moho negro. El piso ni se veía de tanta colilla de cigarro. Yo ya estaba lista para rogarle a la señora que me llevara lejos. La mujer de servicios sociales me puso la mano en el hombro. Me estremecí. Me dijo que se llamaba Victoria y que todo iba a estar bien. Los policías entraron al cuarto mientras yo me quedé congelada en el pasillo. Mi mamá empezó a gritar que se fueran. Tiraba cosas. Escuché vidrios romperse. Victoria me jaló hacia la sala y me hizo sentar en nuestro sofá roto. No podía dejar de temblar. Después de lo que pareció una eternidad, los policías salieron. Tenían a mi mamá esposada. Ella lloraba y gritaba mi nombre. Quise correr hacia ella, pero Victoria no me soltó. Mi mamá no paraba de decir que lo sentía, que me quería,
y luego se la llevaron en la patrulla. La vi desde la ventana mientras las luces se alejaban por la calle. Victoria se sentó a mi lado y me explicó que tendría que quedarme en otro lugar por un tiempo. Me preguntó si tenía familia cerca. Le hablé de mi tía Sara, que vivía a 2 pueblos de distancia. No hablábamos con ella desde hacía años porque mi mamá decía que era cruel y criticona. Victoria hizo algunas llamadas. Metí mi ropa en una bolsa de basura. No tenía mucho. 3 camisetas, 2 pantalones, algo de ropa interior. Victoria me ayudó a recoger mis cosas de la escuela. Encontró mi boleta de calificaciones tirada en el piso, donde mi mamá la había dejado. Todo eran 10, excepto un 8 en matemáticas. Me dijo que debía sentirme orgullosa. Manejamos como 1 hora hasta la casa de la tía Sara. Era enorme comparada con nuestro departamento. 2 pisos, con jardín y todo. La tía Sara abrió la puerta antes de que tocáramos. Se parecía mucho a mi mamá, pero más sana. El pelo limpio, ropa normal. Me abrazó tan fuerte que no podía ni respirar. Victoria le explicó todo mientras yo me sentaba en un sofá de verdad, con cojines de verdad. La tía Sara no dejaba de secarse las lágrimas. Dijo que llevaba años tratando de obtener mi custodia, pero que mi mamá no la dejaba acercarse a nosotras. Yo no sabía nada de eso. Victoria se fue después de asegurarse de que yo estuviera bien. Tía Sara me mostró una habitación de verdad, con cama, sábanas y un closet. Me dijo que ahora era mía. No sabía qué hacer. Me quedé ahí parada mirando la cama. Me preguntó si tenía hambre y le dije que no, aunque el estómago me rugía. Igual me hizo un sándwich, de pavo con queso y lechuga. Me lo comí tan rápido que casi vomito. Esa primera noche dormí en el piso, por costumbre. Tía Sara me encontró ahí en la mañana y se echó a llorar. Me ayudó a subirme a la cama y me arropó. Me quedé en esa cama 3 días seguidos. Solo me levantaba para ir al baño. Ella me traía comida y agua. Nunca me presionó para hablar. Al 4.º día por fin bajé las escaleras. Estaba haciendo panqueques. Panqueques de verdad, hechos desde cero, no de los congelados. Me preguntó si quería ayudar y asentí con la cabeza. Cocinamos en silencio. Salieron perfectos, esponjosos y doraditos. Me comí 6. No dijo nada, solo sonrió y preparó más. Después del desayuno me preguntó si quería ir a comprar ropa. Le dije que no tenía dinero. Me dijo que ese era su trabajo ahora. Fuimos a Target y me dejó elegir lo que quisiera. Yo seguía revisando las etiquetas de precio hasta que me dijo que dejara de preocuparme por eso. Me compró jeans nuevos, camisetas que por fin me quedaban bien, un abrigo para el invierno y zapatos sin agujeros. Hasta me compró pijamas, de los de verdad, con parte de arriba y abajo que combinaban. Al llegar a casa me ayudó a guardar todo en mi closet. Luego se sentó en mi cama y me preguntó si quería hablar sobre mi mamá. Negué con la cabeza. Me dijo que estaba bien, que podíamos hablar cuando yo me sintiera lista. O nunca, si eso era lo que quería. Pero sí me dijo una cosa, que mi mamá estaba enferma y necesitaba ayuda, que no era culpa mía y que yo no podía haberla salvado, que había hecho todo lo que una niña podía hacer, muchísimo más de lo que me tocaba. Ahí fue cuando empecé a llorar, pero a llorar de verdad, de esos llantos que te dejan sin aire, con mocos por toda la cara. Tía Sara me abrazó mientras yo sollozaba. No intentó callarme ni decirme que todo iba a estar bien, solo me dejó llorar hasta que se me acabaron las fuerzas. La escuela empezó 2 semanas después. Tía Sara me llevó en su viejo Honda Civic que olía a ambientador de vainilla y café. Me acompañó hasta la oficina y se aseguró de que todo estuviera listo. Nuevos contactos de emergencia, nueva dirección, todo nuevo. La secretaria me miraba con una cara de lástima que me ponía la piel de gallina. Tía Sara me abrazó para despedirse y me deseó un buen día. Su perfume era diferente al de mi mamá, más suave, más limpio. Yo estaba aterrada. ¿Y si todos sabían lo de mi mamá? ¿Y si todos me miraban raro? Pero nadie dijo nada. Fui a clases como cualquier otro día. Almorcé sola como siempre, picoteando ese pastel de carne que parecía cualquier cosa menos comida. Hacía la tarea en la biblioteca mientras esperaba que tía Sara pasara por mí. La señora Chen, la bibliotecaria, empezó a dejarme pequeños cuencos con pretzels en mi mesa habitual. Las cosas estuvieron bien como por un mes. Comía 3 veces al día. Dormía en una cama de verdad con sábanas que combinaban y almohadas que no estaban aplastadas como tortillas. Me daba duchas calientes cada vez que quería sin preocuparme por la cuenta del agua. Tía Sara incluso me inscribió en fútbol porque una vez mencioné que sonaba divertido. Me compró todo. Tachones que sí me quedaban, espinilleras, una botella con mi nombre. Iba a todos los entrenamientos, sentada en las gradas de metal junto a los demás papás. Al principio era malísima, pero el entrenador dijo que estaba mejorando. Mis compañeras eran buena onda conmigo. Una niña llamada Isabela me invitó a su fiesta de cumpleaños. Nunca había ido a una fiesta de verdad antes. Y entonces mi mamá llamó. Tía Sara me había dado un celular para emergencias. Un teléfono de tapita, nada lujoso, con un dije colgado que decía que traía suerte. Estaba haciendo la tarea cuando sonó. Número desconocido. Respondí sin pensar. Su voz sonaba distinta, más clara de alguna forma. Dijo que estaba en un centro de rehabilitación y que le estaba yendo mejor, que me extrañaba muchísimo, que sentía mucho todo lo que había pasado, que si podía ir a visitarla solo una vez, que necesitaba verme, explicarme algunas cosas, arreglar lo que había hecho. Le dije que lo pensaría y colgué. Me temblaban tanto las manos que se me cayó el teléfono. Rebotó en el piso de madera. El sonido retumbó en mi cuarto silencioso.
No le conté a tía Sara sobre la llamada. Sabía que debería haberlo hecho, pero tenía miedo de que me quitara el teléfono. Mi mamá volvió a llamar al día siguiente, y al siguiente, siempre cuando tía Sara estaba en el trabajo, siempre diciendo lo mismo, que me amaba, que estaba mejorando, que solo necesitaba verme una vez. Su voz tenía ese tono que a veces usaba, desesperado, pero tratando de sonar tranquila. Al quinto día me dijo que pronto saldría, que tal vez podíamos ser una familia otra vez, una de verdad, esta vez, que buscaría trabajo, un departamento lindo, que tendríamos comida en la nevera y calefacción en invierno, todo lo que yo siempre quise. Hasta mencionó adoptar un gato. Se acordaba de que siempre quise uno. Empecé a hacer planes. Corría. Ahorraba mi dinero del almuerzo en lugar de comer. Le decía a tía Sara que no tenía hambre en la cena, que me dolía el estómago por correr demasiado en el fútbol. Envolvía la mitad de mi comida en servilletas y la tiraba después. Tenía que estar lista para cuando mi mamá saliera. Necesitaba tener dinero para ella. Supongo que es difícil dejar atrás los viejos hábitos. Tía Sara notó que estaba bajando de peso. Me llevó al doctor. El doctor dijo que estaba desnutrida y que tenía que comer más. Tía Sara me vigilaba en cada comida después de eso. Se aseguraba de que me comiera todo. Yo me las ingeniaba. Escupía la comida en la leche cuando ella no miraba. La metía en los bolsillos. Se la daba a su perro Bruce cuando iba al baño. Bruce era un Golden Retriever que se comía todo, moviendo la cola como si fuera parte de un juego. Las llamadas de mi mamá eran más seguidas, 3 veces al día, a veces durante clases. Hacía que el teléfono vibrara en mi pierna. Decía que el centro de rehabilitación era horrible, que la trataban mal, que no entendían su arte, que necesitaba salir de ahí, que necesitaba mi ayuda, que si todavía la quería, que si seguía siendo su niña buena, la que siempre ayudaba a mamá. Yo decía que sí a todo, no podía evitarlo. Su voz hacía algo en mi cabeza, me hacía olvidar todo lo malo, me hacía recordar las pocas veces que me abrazó, esa vez que me dijo que estaba orgullosa de mí por hacer la cena, esa noche que me dejó dormir con ella durante una tormenta, sus brazos alrededor mío, haciéndome sentir segura, aunque fuera una vez. Me dijo la fecha en que saldría, en 2 semanas, el 15 de octubre, un martes. Dijo que vendría por mí y que nos iríamos juntas. Empezaríamos de cero en otro lugar, tal vez en California, donde siempre hace calor y podría ver el mar. Yo iría a la escuela allá. Esta vez ella sí se pondría bien. No como antes. Esta vez sería diferente. Y yo le creí. O tal vez solo quería que fuera verdad. Es difícil notar la diferencia cuando tienes 12 años y estás desesperada porque tu mamá te quiera. Empecé a empacar en secreto. Metía ropa en mi mochila poquito a poco. Mis jeans favoritos, el suéter que tía Sara me compró, la prenda más suave que había tenido en mi vida. Sacaba comida de la despensa cuando ella no estaba mirando. Galletas saladas, barras de granola, cualquier cosa que no se echara a perder. Llenaba botellas con agua y las escondía debajo de mi cama. Me sentía culpable, pero también emocionada. Mi mamá me quería, me estaba eligiendo. Después de todo lo que pasó, aún quería ser mi mamá. Eso tenía que significar algo, ¿no? La noche antes de que saliera del centro, no pude dormir. Miraba el celular cada pocos minutos, con el brillo azul iluminando mi cara en la oscuridad. Me dijo que llamaría en cuanto saliera. Me diría dónde encontrarla. Yo me escaparía mientras tía Sara estuviera en el trabajo. Tomaría el bus a donde fuera que ella estuviera. Estaríamos juntas de nuevo, una familia de verdad. Tenía todo planeado. Incluso escribí una nota para tía Sara dándole las gracias por todo. Le dije que no se preocupara por mí, que iba a estar bien. La reescribí como 10 veces tratando de encontrar las palabras adecuadas. Llegó la mañana y no hubo llamada. Fui a la escuela como si nada, con la mochila llena de provisiones. Revisaba el celular entre cada clase. Nada. Hora del almuerzo y aún nada. Isabela me preguntó si quería sentarme con ella y sus amigas. Le dije que no. Estaba demasiado distraída como para socializar. Cuando tía Sara me recogió, ya estaba entrando en pánico. ¿Y si había pasado algo? ¿Y si no la dejaron salir? ¿Y si se había olvidado de mí? Apenas probé la cena. Pollo con arroz, que normalmente era mi favorito. Tía Sara me preguntó si me sentía mal. Le dije que sí y me fui a acostar temprano. Me quedé acostada mirando el celular, rogando que sonara. Finalmente sonó a la medianoche. Contesté antes de que terminara el primer timbrazo. El corazón me latía a 1000. Pero no era mi mamá, era un hombre. Su voz era rasposa, como si hubiera fumado toda su vida. Dijo que era amigo de ella, que se estaba quedando con él unos días, que estaba tratando de ponerse en pie, que necesitaba dinero para el pasaje del bus para venir a buscarme. Solo $100. ¿Podía conseguirlos de alguna forma? Le dije que no tenía dinero. Se enojó. Dijo que era una niña egoísta. ¿Acaso no quería ver a mi madre? ¿No la amaba? Ella hablaba de mí todo el tiempo. Su hija perfecta que siempre la ayudaba. ¿Y ahora no iba a ayudarla cuando más lo necesitaba? Me puse a llorar. Le dije que iba a ver qué podía hacer. Me dijo que lo encontrara mañana en la gasolinera cerca de la escuela, la Shell en la calle Maple, que llevara todo el dinero que pudiera, solo efectivo, que no le contara a nadie o mi mamá podría meterse en problemas, que incluso podría terminar en la cárcel. ¿Eso era lo que quería? ¿Ver a mi mamá en prisión? Le dije que no, y colgué. Pasé el resto de la noche tratando de pensar cómo conseguir el dinero. El bolso de tía Sara estaba abajo. Siempre tenía algo en efectivo.
pero robarle a ella no era lo mismo que robarle a los chicos de la escuela. Ella había sido tan buena conmigo, me había dado todo, pero mi mamá me necesitaba, y yo la necesitaba a ella. A la mañana siguiente, tomé $40 de la billetera de tía Sara mientras ella se duchaba. Los billetes eran nuevos, como recién salidos del cajero. Sentí náuseas todo el tiempo. Estuve a punto de devolverlos 2 veces, pero no dejaba de pensar en mi mamá, en tener una familia de nuevo, en que me había elegido. Fui a la escuela con el dinero ardiendo en mi bolsillo. No podía concentrarme en nada. No dejaba de mirar el reloj. A la hora del almuerzo fui a la gasolinera. El hombre estaba ahí, como había dicho, alto y flaco, con tatuajes en el cuello, algo como una serpiente o un dragón. Agarró el dinero y lo contó. Dijo que no era suficiente, que mi mamá necesitaba al menos 200. Le dije que no tenía más. Me dijo que más me valía conseguir el resto para mañana o mi mamá se iba a desilusionar mucho. Y se fue. Se subió a una camioneta destartalada que echaba humo negro. Volví a la escuela sintiéndome peor que nunca. $40 menos y mi mamá seguía sin venir. Esa noche no pude comer nada. Tía Sara me tocó la frente y dijo que parecía que tenía fiebre. ¿Tal vez debería quedarme en casa mañana? Dije que no, demasiado rápido. Me miró raro, pero no insistió. Cuando se fue a dormir, volví a bajar en silencio. Las escaleras crujían bajo mis pies y me quedaba congelada cada vez, escuchando si se movía. Encontré su dinero de emergencia en un cajón de la cocina. $200 en billetes de 20. Me los llevé todos. Pensé que los iba a necesitar para el hombre, y un poco más para cuando mi mamá viniera. Volví a la cama, pero no pegué un ojo. No dejaba de pensar en qué pasaría cuando tía Sara se diera cuenta. ¿Qué pensaría? ¿Qué haría? Al día siguiente me encontré otra vez con el hombre. Le di los 200, sonrió y dijo que mi mamá se iba a poner feliz, que me llamaría esa noche sin falta, que ahí fijaríamos hora y lugar para vernos. Le creí porque necesitaba creerle. Pasé el resto del día en la escuela como si estuviera en otro planeta. Isabela me preguntó si quería ir a su casa después de fútbol. Su mamá iba a hacer tacos. Le dije que tal vez otro día. Se notó que se sintió mal, pero no podía pensar en eso. Tenía que concentrarme en mi mamá, en nuestro plan, en ser una familia otra vez. Esa noche tía Sara hizo mi cena favorita, espagueti con albóndigas. De verdad, no de lata. Había estado cocinando toda la tarde. La casa olía a ajo y tomate. Me obligué a comer para que no sospechara. Me habló de los planes del fin de semana. Tal vez podríamos ir al cine o a la playa si hacía buen clima. Llevaría una canasta con comida. Y a Bruce. Asentí. Sonreí y me sentí la peor persona del mundo. Ella planeando nuestro fin de semana y yo planeando desaparecer. Después de cenar me abrazó y me dijo que me quería. Estuve a punto de contarle todo ahí mismo. Casi. Pero no lo hice. Solo la abracé y subí a mi cuarto. A las 10 sonó mi celular. Número desconocido otra vez. Pero no era mi mamá. Era el hombre. Dijo que había un problema. Que arrestaron a mi mamá. Algo de unas órdenes viejas que tenía pendientes. Que necesitaba dinero para la fianza. $500. ¿Podía conseguirlos? Le dije que no. Que era demasiado. Me dijo que no entendía. Que si no pagaban la fianza, ella estaría en la cárcel por meses. Tal vez años. ¿Eso era lo que yo quería? ¿Ver a mi mamá pudriéndose en la cárcel porque su hija no la ayudó? Me puse a llorar otra vez. Le dije que iba a intentarlo. Me dijo que tenía hasta mañana en la noche. Después de eso, mi mamá estaría sola. Sabía que tía Sara no tenía $500 tirados por ahí, pero también sabía que tenía una cajita de joyas en su cuarto. Algunas parecían caras. Tal vez podía tomar una y empeñarla. Tenía tantas que a lo mejor ni se daba cuenta si faltaba una. Al menos no de inmediato. Y para entonces, ya estaría con mi mamá. Veríamos cómo pagarle de vuelta. Mi mamá conseguiría un trabajo como había prometido. Ahorraríamos y le compraríamos joyas nuevas a tía Sara. Mejores incluso. Esperé hasta escucharla roncar. Entré a su cuarto con el mayor cuidado posible. La cajita estaba sobre su tocador, de madera oscura, con florecitas talladas en la tapa. La abrí despacito. Había muchos collares, anillos y pulseras. Agarré un collar dorado que se sentía pesado. Supuse que el oro valía bastante. Estaba por irme cuando vi una foto metida en el espejo. Era una foto mía con tía Sara en mi primer partido de fútbol. Las dos sonriendo de oreja a oreja. Me veía feliz, de verdad feliz. Más feliz que nunca estuve con mi mamá. Me quedé ahí parada, mirando la foto, con el collar en la mano, pensando en todo. Entonces tía Sara se despertó y me vio parada con su collar. Pensé que iba a gritarme, que me iba a llamar ladrona, que me echaría de la casa, pero solo se le llenaron los ojos de tristeza. Me pidió que me sentara. Me senté en su cama, todavía sosteniendo el collar. Me preguntó si necesitaba dinero para algo. Me largué a llorar y le conté todo. Lo de las llamadas de mi mamá, lo del hombre, el dinero que ya le había quitado, la supuesta fianza, todo salió de golpe. Ella me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, me pidió el celular. Se lo di. Revisó las llamadas, luego me abrazó. Me dijo que nada de eso era culpa mía, que mi mamá estaba enferma y me estaba usando, que ese hombre probablemente era su proveedor, que no había ninguna fianza, ni arresto, solo más mentiras para conseguir dinero para consumir. Quise decirle que estaba equivocada, que mi mamá me quería y me necesitaba, pero en el fondo, sabía que tía Sara tenía razón. Mi mamá había salido hacía días y no vino a verme. Solo mandó a ese tipo a buscar dinero, el mismo patrón de siempre.
las mismas mentiras, la misma manipulación, y yo cayendo otra vez, porque quería con todas mis fuerzas que ella me quisiera, que me eligiera, que fuera una mamá de verdad, pero no era capaz de eso, tal vez nunca lo fue. Tía Sara llamó a la policía para reportar al hombre, les dio su descripción y la dirección de la gasolinera, luego llamó para cambiar mi número de teléfono. Dijo que lo del dinero lo veríamos al día siguiente. Esa noche, lo único que necesitaba era dormir. Me arropó como si fuera una niña pequeña. Se quedó conmigo hasta que dejé de llorar. Me dijo que me quería, que estaba a salvo, que ya no tenía que cuidar de nadie más, que ahora ese era su trabajo, cuidar de mí, y que no iba a irse a ningún lado. Las semanas siguientes fueron difíciles. Seguía esperando que mi mamá apareciera, que golpeara la puerta, que exigiera verme, pero nunca vino. Arrestaron al hombre por tráfico. La policía dijo que les dio información sobre mi mamá, que había vuelto a consumir, que vivía en una casa con otras personas adictas, que probablemente ni se acordaba de haberme llamado, o tal vez sí, y simplemente no le importó volver a intentarlo cuando el dinero dejó de llegar. De cualquier forma, dolía igual. Tía Sara me consiguió una terapeuta, una señora llamada la doctora Martínez, especializada en chicos como yo. Chicos que tuvieron que crecer demasiado rápido, que cuidaban a sus padres en lugar de que fuera al revés. Su consultorio tenía sillones suaves y pañuelos en cada mesa. Me enseñó sobre los límites, sobre cómo no era mi responsabilidad salvar a mi mamá, que no podía quererla tanto como para que se curara, que su adicción no era culpa mía, ni algo que yo pudiera controlar. Fácil de entender con la cabeza, más difícil de aceptar con el corazón. Empecé a mejorar en la escuela. Resulta que cuando dejas de preocuparte por tu mamá todo el tiempo, puedes enfocarte en aprender. Mis notas pasaron de buenas a excelentes. Los profesores empezaron a notar mis logros. Ya no era la niña que robaba o que se dormía en clase. Isabela me volvió a invitar a su casa. Esta vez dije que sí. Jugamos videojuegos, comimos pizza y hablamos de los chicos que nos parecían lindos. Cosas normales de niñas. Se sintió raro, pero lindo. Terminó la temporada de fútbol y tía Sara me anotó en básquet. Era malísima también, pero a mis compañeras no les importaba. Solo querían que me divirtiera. Y eso hice. Corrí, fallé lanzamientos, me reí cuando me caía. Tía Sara fue a todos los partidos. Aplaudía incluso cuando perdíamos. Y después invitaba a todo el equipo a comer helado. Algunos otros papás empezaron a hablar con ella. Preguntaban si podía ir a pijamadas o a fiestas de cumpleaños. Ella siempre decía que sí. Mi terapeuta dijo que estaba progresando, aprendiendo a ser una niña en lugar de una cuidadora. Pero aún tenía días malos. Días en los que extrañaba tanto a mi mamá que dolía físicamente. Días en los que solo recordaba los momentos buenos y olvidaba los malos. En los que me preguntaba si me rendí demasiado rápido, si debía haber hecho más, ser mejor, esforzarme más. La doctora Martínez decía que esos sentimientos eran normales, que probablemente nunca desaparecerían del todo, pero que con el tiempo serían más fáciles de manejar. Y sí, poco a poco, lo fueron. Un día, tía Sara me preguntó si quería visitar a mi mamá. Estaba en un centro de rehabilitación, uno de verdad esta vez. Llevaba 60 días limpia. Su consejero creía que verla podía ayudarla a seguir adelante, pero solo si yo quería, sin presión. Lo pensé durante una semana. Cambié de opinión como 1000 veces. Al final decidí que sí, necesitaba verla. Saber si esta vez hablaba en serio, o si era otra mentira más. El lugar era bonito, limpio, con muchas ventanas y luz. Nada como lo que imaginaba. Mi mamá me esperaba en la sala de visitas. Se veía diferente, saludable, la piel limpia, el pelo lavado. Había subido de peso, en buen plan. Cuando me vio, se echó a llorar. Yo también. Nos abrazamos largo rato. Olfateaba a jabón en lugar de cigarrillo. Se sentía firme, no frágil. Cuando nos sentamos, me tomó las manos. Me pidió perdón por todo. Dijo que entendería si la odiaba, que había sido una madre terrible, que me hizo pasar por cosas que ningún niño debería vivir, que lo sentía, muchísimo. Le dije que no la odiaba, que la quería. Siempre la quise, incluso cuando todo estaba mal, especialmente cuando todo estaba mal. Lloró aún más. Dijo que no merecía mi amor, pero que estaba agradecida por él, que estaba trabajando duro para mejorar, que iba a reuniones, tomaba su medicación, estaba aprendiendo a enfrentar sus problemas sin sustancias, que quería ser la mamá que yo merecía, aunque le tomara años, aunque yo nunca volviera a confiar en ella. Ella quería intentarlo. Hablamos por 1 hora, sobre la escuela, el fútbol, tía Sara. Dijo que se alegraba de que estuviera con ella, que su hermana era una buena persona, mejor de lo que ella jamás había sido, que estaba segura, que era querida, y que eso era todo lo que deseaba para mí. Cuando se acabó la visita, nos abrazamos otra vez. Me dijo que me amaba, que siempre me iba a amar, que me llamaría cuando el centro se lo permitiera, que me escribiría cartas, lo que yo quisiera, sin presión, que mi recuperación iba primero, que esperaría lo que hiciera falta. Tía Sara me llevó de regreso a casa en silencio. Me dejó procesarlo todo. Al llegar, preparó chocolate caliente y nos sentamos en el sofá. Le conté cómo había sido la visita, cómo mi mamá parecía distinta, cómo se disculpó, cómo dijo que quería mejorar. Tía Sara escuchó, asintió y dijo que esperaba que fuera verdad, que ojalá mi mamá se mantuviera limpia, pero que lo íbamos a tomar un día a la vez, sin expectativas, sin presiones,
solo ver qué pasaba. Mi mamá sí llamó, una vez por semana, como prometió. Hablábamos de cosas tranquilas, la escuela, mis amigas, los libros que estaba leyendo. Ella me contaba sobre su recuperación, los pasos que estaba siguiendo, el curso de formación laboral al que se unió, el apartamento que esperaba conseguir cuando saliera del centro. Cosas pequeñas, cosas normales, cosas que me daban esperanza, pero cuidaba esa esperanza, la mantenía chiquita y protegida. No dejé que la esperanza creciera demasiado rápido. Pasaron los meses así, llamadas todos los domingos a las 3 de la tarde. Mi mamá se mantuvo limpia, salió del centro y se fue a una casa de reinserción. Empezó a trabajar en un supermercado acomodando estantes. Me mandaba fotos de su cuartito. Solo tenía una cama y una cómoda, pero estaba orgullosa. Dijo que era el primer lugar que pagaba con su propio dinero en años. Puse las fotos en mi corcho, al lado de la del equipo de fútbol, y un día me preguntó si podíamos almorzar juntas, solo nosotras dos, en un lugar público. Tía Sara podía dejarme y luego ir a buscarme, sin presión. Lo pensé durante 3 días. Le pregunté a la doctora Martínez qué opinaba. Me dijo que era decisión mía, pero que confiara en mi instinto. Y mi instinto tenía miedo, pero también curiosidad, así que le dije que sí. Nos vimos en un Denny's cerca de la casa de reinserción. Ella ya estaba ahí cuando llegué, tomando café, con cara de nervios. Se levantó al verme. Nos abrazamos medio torpes. Nos sentamos y miramos el menú en silencio. La mesera vino 2 veces antes de que estuviéramos listas para pedir. Al final pedí panqueques. Ella pidió ensalada. Hablamos del clima, de que ya iba a empezar la temporada de básquet, de su trabajo. Entonces sacó un sobre. Adentro había $240, el dinero que yo había robado para dárselo a su proveedor. Dijo que había estado ahorrando para devolverlo, que quería dárselo a tía Sara, pero pensaba que debía pasarlo por mí. Parte de reparar el daño. Me quedé mirando el dinero. Me acordé de cuando lo robé, del miedo que tenía, de lo desesperada que estaba. Me dijo que sentía mucho haberme puesto en esa situación, haberme hecho creer que tenía que cuidarla, haber sido ese tipo de mamá, la que obliga a su hija a robar para sobrevivir. Le dije que tía Sara no le daba importancia al dinero, que me perdonó en cuanto se lo conté. Mi mamá asintió. Dijo que Sara siempre fue así de buena, desde que eran niñas. Entonces me contó historias de cuando crecieron juntas, cómo Sara siempre la protegía. Trataba de ayudar cuando todo se ponía mal, pero mi mamá era muy orgullosa, muy terca, la alejaba. Elegía las sustancias en vez de a la familia, y se arrepentía de eso todos los días. Terminamos de almorzar y mi mamá me acompañó afuera a esperar a tía Sara. Me preguntó si podíamos repetirlo, tal vez una vez al mes. Le dije que lo pensaría. Ella dijo que estaba bien, que eso era más que justo. Cuando tía Sara llegó, mi mamá saludó con la mano pero no se acercó al auto. Yo subí y nos fuimos. Miré a mi mamá desde el espejo lateral. Se quedó ahí parada hasta que doblamos la esquina. Esa noche le di el dinero a tía Sara. Trató de rechazarlo, pero insistí. Le dije que era importante. Ella lo guardó en su billetera y listo. Sin drama, sin vueltas, solo hecho. Hicimos tacos para cenar y vimos una peli. Bruce se acurrucó entre nosotras en el sillón. Un martes cualquiera. Se sintió bien. Después de eso, me vi con mi mamá una vez al mes para almorzar. Siempre en el mismo Denny's. Siempre panqueques para mí y ensalada para ella. Se mantuvo limpia. La ascendieron a supervisora de turno. Se mudó a un departamento de verdad con una compañera de cuarto llamada Brittany, que también estaba en recuperación. Me mostró fotos del lugar, limpio y simple. Nada lujoso, pero mejor que cualquier lugar donde hubiéramos vivido juntas. Para mi cumpleaños número 13, me preguntó si podía llevarme de compras. Compras de verdad, sin robar, sin juntar monedas. Tenía un presupuesto ahorrado y todo. Tía Sara dijo que sí, aunque se notaba que estaba preocupada. Yo también lo estaba, pero mi mamá llegó a tiempo. Me llevó al centro comercial. Me dejó elegir ropa, libros y una mochila nueva para la escuela. No se quejó por los precios, ni me hizo sentir culpable. Incluso nos compró pretzels en el patio de comidas. Cuando me dejó en casa, me dio un regalo más, una carta. Dijo que la leyera cuando estuviera lista, tal vez con tía Sara, tal vez con la doctora Martínez, tal vez sola. Lo que yo sintiera que estaba bien. Esperé hasta la hora de dormir. Me senté en la cama y la abrí con cuidado. Su letra era prolija, más de lo que recordaba. La carta era larga, 5 páginas, escritas por los 2 lados. Hablaba de su infancia, de cómo su papá se fue cuando ella tenía 7 años, de cómo su mamá trabajaba en 3 empleos y nunca estaba, de cómo empezó a tomar a los 12 para no sentirse sola. Pasó a cosas más fuertes a los 15. Conoció a mi papá a los 17. Él era mayor y tenía dinero. Parecía una salida, pero era solo otro adicto. Se arrastraban el uno al otro hacia abajo. Se hacían daño sin querer. Escribió sobre cuando se enteró de que estaba embarazada de mí, que intentó dejarlo, pero no pudo, que se convenció de que dejaría todo después de que yo naciera. Pero la adicción no funciona así. Me amó desde el segundo en que me vio, pero el amor no alcanzaba. Las sustancias siempre ganaban, siempre iban primero, incluso cuando se odiaba por eso, incluso cuando veía lo que me estaba haciendo. Escribió sobre verme cuidar de mí misma, de lo orgullosa y aterrada que estaba, orgullosa de que yo fuera tan capaz, aterrada de que tuviera que serlo, de cómo se quedaba tirada en su cuarto, drogada, escuchándome cocinar, hacer la tarea, encargarme de todo, de cómo quería ayudarme pero no podía ni moverse,
No podía pensar más allá del próximo consumo, de cómo se prometía a sí misma que mañana iba a cambiar. Pero ese mañana nunca llegaba. Escribió sobre el día que me sacaron de la casa, que fue el peor y el mejor día de su vida. El peor porque me perdió, el mejor porque yo por fin estaba a salvo. De cómo pasó el primer mes en rehabilitación, haciendo planes para recuperarme, repitiendo las mismas promesas, las mismas mentiras, hasta que su terapeuta la hizo enfrentar la verdad, que no era capaz de ser mi mamá, no en ese momento, tal vez nunca, que quererme significaba dejarme ir. Escribió sobre verme florecer con tía Sara, enterarse de cómo me iba en la escuela, en el fútbol, con mis amigas, cómo le dolía y la sanaba al mismo tiempo saber que yo era feliz, saber que lo era sin ella, cómo tuvo que aprender a estar bien con eso, a desear más mi felicidad que mi presencia, a quererme más de lo que me necesitaba. La última página era sobre el ahora, de cómo cada día se despertaba y elegía mantenerse limpia, no por mí, por ella misma, porque finalmente creía que merecía algo mejor, de cómo iba a reuniones, seguía los pasos, ayudaba a otras personas en recuperación, de cómo estaba aprendiendo a ser una persona, no solo una adicta, no solo una mala madre, una persona completa, con cosas buenas, malas y todo lo que hay en el medio. Terminaba diciendo que me amaba, que siempre me iba a amar, que yo le salvé la vida al irme, al seguir adelante sin ella, al mostrarle todo lo que se estaba perdiendo, todo lo que estaba destruyendo, que no esperaba mi perdón, ni una relación, solo quería que yo supiera la verdad, toda la verdad, que yo era lo mejor que había hecho en su vida, aunque lo hubiera hecho mal, aunque nos doliera a las dos. Yo era su mayor logro y su mayor arrepentimiento, las dos cosas al mismo tiempo. Lloré al leerla, lloré aún más al mostrársela a tía Sara, lloré en el consultorio de la doctora Martínez mientras la hablábamos. Lloré porque respondía preguntas que no sabía que tenía, porque explicaba cosas que era demasiado chica para entender, porque hizo que mi mamá dejara de ser un monstruo y se volviera una persona. Enfermó, sí, pero no malvada, y eso hizo que fuera más fácil perdonarla. Me ayudó a perdonarme a mí misma por no haber sido suficiente para salvarla. Después de eso, nuestros almuerzos se volvieron más fáciles. Hablábamos de cosas reales, su recuperación, mi vida, el futuro. Nunca pidió más de lo que yo podía dar. Nunca insistió en visitas de fin de semana o fiestas ni nada más allá de esos almuerzos mensuales. Decía que estaba agradecida con lo que yo pudiera ofrecer, y lo decía en serio. Se notaba, era distinta. Seguía siendo mi mamá, pero también una desconocida, alguien a quien estaba empezando a conocer por primera vez. En segundo año de secundaria, entré al equipo titular de básquet. Mi mamá vino a un partido, se sentó atrás, con los demás papás. No intentó hablar con tía Sara ni hacer ninguna escena. Solo miró y aplaudió cuando anoté. Se fue antes de que pudiera encontrarla después. Me mandó un mensaje diciendo que estaba orgullosa. Y ya, perfecto en su simpleza, sin drama, sin expectativas, solo apoyo. Después de eso vino a más partidos, siempre al fondo, siempre yéndose en silencio. A veces yo le saludaba con la mano y ella me respondía. A veces estaba tan metida en el juego que ni la veía, y las dos cosas estaban bien. Ella estaba ahí porque quería, no porque tenía que estar, ni porque yo la necesitaba ahí, solo porque sí. En mi penúltimo año, consiguió su propio lugar, sin compañeras de cuarto, solo ella y un gato que se llama Harley. La ascendieron a subgerente. Ya tenía seguro médico y una cuenta de ahorros. Cosas normales de adultos que a mí me parecían milagros. Me invitó a cenar. Dijo que tía Sara podía venir también, para que se sintiera todo seguro. Le dije que lo pensaría. Me tomó un mes decidirme. La doctora Martínez me dijo que no había prisa, que no había una respuesta correcta, solo lo que se sintiera bien para mí. Así que fui. Tía Sara me dejó en la puerta, pero no entró. Dijo que esto era algo mío, mi decisión, que si necesitaba algo, ella estaría afuera. Mi mamá hizo espaguetis, no de frasco, salsa casera, con tomates, albahaca y ajo. Comimos y hablamos sobre la escuela, sobre su gato, sobre cualquier cosa, menos el pasado. Fue lindo, raro, pero lindo. Empecé a ir una vez al mes, a veces 2. Siempre le decía a tía Sara dónde iba, siempre llevaba mi celular, siempre tenía un plan de escape, pero nunca lo necesité. Mi mamá mantenía todo tranquilo, seguro. Me mostró que podía confiar en ella, al menos en eso, al menos por ahora. Y eso bastaba, más que bastaba, lo era todo. En mi último año, fue a mi graduación. Esta vez se sentó con los otros papás, no atrás, no escondida, ahí, con todos. Me sacó fotos cuando crucé el escenario. Me abrazó después, rápido y con cuidado. Me dijo que estaba orgullosa, que me quería, que nos veríamos en el almuerzo la semana siguiente. Y se fue. No intentó unirse a la celebración familiar. No lo hizo sobre ella. Solo estuvo, y luego se fue. Perfecto. Ahora estoy en la universidad, en una pública, a 2 horas de casa. Casa siendo la de tía Sara. Siempre lo será. Mi mamá y yo a veces nos mandamos mensajes. Todavía almorzamos cuando estoy en la ciudad. Ella lleva 6 años limpia. Tiene su propia vida. Amigas de recuperación. Un novio llamado Kyle que también está sobrio. Un ascenso a gerente de tienda. Problemas normales, como arreglos del auto o declarar impuestos.
nada como antes. Una vez me preguntó si algún día la volvería a llamar mamá. Desde que me mudé con tía Sara, empecé a llamarla por su nombre. No podía evitarlo. Mamá se sentía demasiado cargado, demasiado pesado, con demasiada historia. Le dije que tal vez algún día, cuando se sintiera bien, si es que alguna vez se sentía bien. Ella dijo que lo entendía, que su nombre estaba bien, que tenerme en su vida ya era más de lo que merecía, y lo decía en serio. Tía Sara sigue siendo tía Sara. Sigue yendo a mis partidos. Sigue asegurándose de que coma lo suficiente. Sigue abrazándome muy fuerte cuando vuelvo en las vacaciones. Sigue siendo mi madre en todo lo que realmente importa. Nunca me adoptó legalmente. Dijo que no necesitaba papeles para quererme, para ser mi familia. Y tenía razón. La sangre te hace pariente. La elección te hace familia. Y ella me elige todos los días. Aún lo hace. Estoy estudiando trabajo social. Quiero ayudar a chicos como yo. Chicos que se crían solos. Que cuidan a padres que no pueden cuidar de ellos. Que roban. Que mienten. Que pasan hambre para sobrevivir. Que piensan que amar es sacrificarse. Que creen que no valen la pena. La doctora Martínez dice que voy a ser buena en eso. Que mi historia va a servirle a otros. Que el dolor puede convertirse en propósito. Tal vez tenga razón. Mi mamá me manda tarjetas en las fiestas. Me llama en mi cumpleaños. Viene a los eventos importantes si la invito. Y se mantiene al margen si no. Ahora tenemos límites. Claros. Sanos. Ella los respeta. Yo respeto su recuperación. No somos exactamente madre e hija. Tampoco somos amigas. Somos algo en el medio. Algo único. Algo que funciona para nosotras. A veces pienso en esa niña de 11 años, cocinando arroz con ketchup, durmiendo en el piso, robando para sobrevivir, creyendo que eso era normal, creyendo que eso era amor. Y lo era, solo que no del tipo que necesitaba, no del tipo que merecía. Pero sobrevivió. Logró salir. Tuvo a tía Sara, a la doctora Martínez, a sus compañeras de equipo, a sus amigas. Tuvo una vida real, una buena vida. Y a veces, cuando su mamá llama solo para decir hola, solo para escuchar su voz, solo para estar en el mismo espacio por unos minutos, ella recuerda que el amor es complicado, que la gente puede estar enferma y aún así quererte, que uno puede quererlos de vuelta sin perderse a sí mismo, que perdonar no significa olvidar, que seguir adelante no significa retroceder, que la familia es lo que uno construye, a quién elegís, cómo estás presente. Así que sí, esa es mi historia. Una niña que se crió sola, una madre que eligió sustancias, una tía que me eligió a mí. No exactamente feliz, no exactamente triste, solo verdadera, solo la vida, lo que pasó, lo que pasa, lo que podría pasar, un día a la vez, una decisión a la vez, un almuerzo a la vez. Y eso basta, más que basta, eso lo es todo.